Bienvenida, candidata Rosario Muñoz, candidata a magistrada de circuito por Aguascalientes. Gracias por aceptar la invitación de CEJUV. Muchas gracias a ti por invitarme, Marco, te lo agradezco mucho. Gracias a ti y a tu público. Sí, candidata a magistrada, si quieres, preséntate con el público, tu nombre completo, cómo votar por ti, cómo estás en la boleta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Como dijo Marco, mi nombre es Rosario Muñoz Pavón. Yo soy candidata a magistrada de Tribunal Colegiado de Circuito. Vas a encontrar mi nombre en la boleta color rosa de la elección federal. El título de esta boleta es Candidatos a Magistradas y Magistrados de Tribunal de Circuito. Yo soy la candidata número 10 de la boleta color rosa. Mi eslogan de campaña es una candidata de 10 y durante esta entrevista vas a saber por qué. Muchas gracias. Excelente, Rosario. También veo que tienes trayectoria muy variada. Si quieres hablarnos un poquito para que te conozcan más sobre ti, sobre tu trayectoria, tu formación. ¿Quién es Rosario Muñoz? Claro que sí. Bueno, pues les comento, yo he manejado mucho en distintos foros y entrevistas que tengo una experiencia global en el derecho y que esta experiencia global ha contribuido a que al día de hoy, a mis 55 años de edad y después de 30 años de trayectoria, yo tenga un criterio jurídico perfectamente formado. Y el criterio jurídico es un elemento clave para la impartición de la justicia. Es decir, impartir justicia no es sinónimo necesariamente de haber trabajado en el Poder Judicial de la Federación. Yo estoy compitiendo para un cargo federal de magistrada de un tribunal colegiado de circuito, pero mi capacidad para enfrentar los compromisos y la responsabilidad de ese cargo no dependen de haber pertenecido o no al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque tengo, como les comento, una experiencia global completa. ¿A qué me he dedicado en estos más de 30 años de experiencia profesional? En primer lugar, te aclaro que desde los 19 años yo empecé a trabajar en el derecho. He estado en muchos lugares, en la administración pública federal, en lo que en aquel entonces era la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que hoy es el SAT, es decir, me desempeñé como abogada del Fisco Federal. También estuve en la Administración Pública Estatal, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Aguascalientes, como la abogada encargada del área de auditoría fiscal federal. Por lo tanto, tengo también experiencia en esa materia. De la misma manera, en gobierno del Estado de Aguascalientes, algo muy importante, dos lugares muy importantes en donde estuve en el DIF estatal, en lo que era la Procuraduría de Protección de la Defensa del Menor y la Familia del DIF estatal, como abogada de esta Procuraduría, y también estuve en el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes. Okay. Lo trascendente de estos dos lugares, Marco, es que en ambos lugares se brindan servicios jurídicos de manera gratuita a personas de escasos recursos. En las ramas donde yo me manejaba en estas dos instituciones es la rama familiar en el DIF estatal y en el Instituto de Asesoría en la rama familiar, civil, mercantil ya lo dije, familiar, civil y mercantil. Estos dos trabajos que yo tuve me permitieron sensibilizarme respecto de los problemas de las personas de escasos recursos. Las personas con recursos económicos limitados son generalmente las que están más ajenas, sí, claro, más lejanas a la impartición de la justicia, precisamente por la falta de estos recursos económicos. Y tienes que ser sensible, tienes que ser empático a las necesidades de estos grupos vulnerables. Entonces, eso me dejó una gran riqueza como profesionista y como persona y vino a reforzar el espíritu de servicio que yo te puedo decir, Marco, tengo desde que era muy pequeña. Desde muy pequeña yo siempre he tenido un espíritu de servicio. Ahorita te doy un ejemplo. Bueno, otro lugar en donde estuve es el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Ahí empecé yo desde muy joven, escalando diversos niveles dentro de la impartición de la justicia estatal. Fui notificadora, ministro ejecutor, secretaria proyectista de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia.
donde elaboraba yo proyectos de sentencias de apelación en materia familiar, civil, mercantil, básicamente. Y otra cuestión muy importante, estuve 6 años en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, cuando era un órgano colegiado. Eso me permitió tener experiencia en impartición de justicia en la materia fiscal y administrativa a nivel estatal y municipal, y obviamente parte de mis responsabilidades era proyectar las sentencias que finalmente eran aprobadas por el Pleno de los Magistrados de dicho tribunal. Okay. ¿Sí? Además de esto, he sido abogada litigante en varias ocasiones durante mi trayectoria profesional, sí, en despachos de abogados muy prestigiados, y de 5 años a la fecha soy socia, copropietaria y cofundadora de mi propia firma legal, junto con mi socia, la maestra Rosemary Berneister Villanueva, y pues obviamente continuamos litigando en diversas ramas del derecho. Tengo experiencia en gran parte de las ramas del derecho, y vuelvo a lo que comentaba al inicio, Marco, esto me da una experiencia global que me capacita como candidata idónea para desempeñar el cargo de magistrada de tribunal colegiado, por algo muy importante. En Aguascalientes, los tribunales colegiados de circuito son en materia mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que los magistrados y magistradas van a conocer de asuntos en todas las materias. Tus problemas familiares, de tu casa, problemas civiles, del arrendamiento, tus conflictos con tu arrendador, mercantiles, si por ahí firmaste un pagaré y tienes un problema de un embargo en tu contra, tus problemas fiscales, ya sea como persona física o como persona moral, como empresa, si tienes por ahí un crédito fiscal en tu contra, problemas administrativos que te clausuraron tu establecimiento de restaurante, te clausuraron tu bar, te clausuraron tu construcción, tu negocio, etcétera. Entonces, este conocimiento global me permite poder ser candidata idónea, insisto, para un tribunal colegiado en materia mixta, porque ahí se ven prácticamente todas las ramas del derecho, y ahí podremos conocer de todos los problemas de las personas en un juicio que se llama juicio de amparo directo, ¿sí? Que es, como yo les digo a mis alumnos, el último round de la pelea de box. Sí. Es tu última oportunidad para defenderte. Si tú tienes un conflicto jurídico, el último lugar al que va a llegar tu conflicto jurídico es el amparo directo. Después del amparo directo prácticamente ya no hay nada, ¿sí? Y también hay otro mecanismo que se llama recurso a revisión, que también es el último escalafón por ese otro camino, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa es mi trayectoria básicamente. Sí. Bueno, a título personal, ¿quién soy? Les puedo decir que en primer lugar soy una mujer feliz, soy madre de un joven guapísimo de 25 años, soy mamá soltera, entonces soy empática con las madres trabajadoras que han sacado a sus hijos solas adelante. A mí obviamente me costó mucho trabajo, y finalmente mi hijo se tituló como médico y ahorita está estudiando su especialidad médica. Me lo mandaron hasta Puebla, pero estoy muy orgullosa de él, muchas gracias. Y bueno, soy una madre que siempre trabajó, que siempre tuvo que llevar a su hijo a estancia infantil, pedirle a la amiga, a la vecina, a la comadre, a la cuñada que me lo cuidara porque yo tenía que trabajar y sacarlo adelante. Soy la segunda de una familia de 4 hijos. La familia de mi papá, en paz descanse, toda es de Aguascalientes. Yo nací en la Ciudad de México, pero vivo en Aguascalientes desde los 11 años. Tengo 55 años de edad, o sea que pues prácticamente toda mi vida viviendo en Aguascalientes. Aquí a nuestras espaldas tenemos el Templo de San José. Sí. Fui parte del Grupo Juvenil San José, es decir, del coro de San José. Aquí estuve 15 años de mi vida en el Grupo Juvenil San José. Le mando un saludo a todos mis amigos del Grupo Juvenil San José. Y tengo 2 perritas adoptadas, Pepina y Corazón, una ya muy viejita y la otra joven. Y soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la licenciatura en Derecho, también de la maestría en Derecho Constitucional. Soy egresada de la Autónoma de Aguascalientes.
algo importante, me dedico también a la investigación jurídica. Okay. Yo me titulé tanto en licenciatura como en maestría a través de tesis de grado. Sí. Y tengo 28 años de ser catedrática. Primero fui catedrática en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi alma mater, y posteriormente he sido catedrática en la Universidad Cuauhtémoc, y en esta universidad he sido encargada o guía de todo lo que viene siendo las materias de metodología de la investigación jurídica. He dirigido varios proyectos de tesis y hemos asesorado a los chicos. Y bueno, lo que más me gusta de dar clases es que los jóvenes te inyectan de su juventud, Claro. se las robas por un ratito y además sigues estudiando el derecho, nunca dejas de estudiar el derecho, te mantienes actualizado, ¿sí? Y pues bueno, lo que te pudiera comentar de mi vida personal. María, ¿eres catedrática o eres profesora, eres investigadora, eres asesora de investigadores, eres litigante, sí, has trabajado en la administración pública? Sí. Ahora, ¿por qué te llama la atención ser juzgadora en lo que es la magistrada, la última instancia de revisar todos los asuntos? Porque todos los llevamos a la última instancia, ¿no? Seamos de una parte ganadora o de una parte o de la otra, lo queremos llevar a la última instancia los asuntos. ¿Por qué? ¿Qué es para ti esta función? Ok. Bueno, en primer lugar te voy a decir que no es para mí este concurso. Yo no estoy buscando trabajo. Okay. Yo tengo trabajo como litigante y como catedrática. Yo, la razón por la que decidí registrarme en el concurso, y afortunadamente he llegado hasta aquí, es porque yo considero que el Poder Judicial de la Federación, sin duda alguna, necesita una renovación profunda. Y la reforma constitucional persigue precisamente la finalidad de renovar al Poder Judicial de la Federación con la intención de que exista una mejor impartición de la justicia en beneficio de toda la población, sean personas físicas o sean empresas, ¿sí? Yo quiero ser parte de este proyecto. Yo considero, Marco, que a mis 55 años de edad y después de 30 años de trayectoria, y habiéndome desocupado básicamente de mi actividad como madre, tengo el tiempo, la energía, la salud, el entusiasmo y la responsabilidad de compartir y de dedicar mi experiencia a ejercer el cargo de magistrada de Tribunal Colegiado de Circuito, precisamente por la alta responsabilidad y la importancia que tiene este cargo. Sí. Considero que cuando has aprendido el derecho después de tantos años, que nunca lo dejas de aprender, claro, hay que estudiar todos los días, pero considero que cuando tienes una trayectoria que te soporta, yo tengo la obligación de compartir esa trayectoria con la sociedad, en este caso con la sociedad de Aguascalientes, que es el lugar donde he crecido, ¿sí? El lugar donde nació mi hijo, y estimo que debo de contribuir a mejorar la impartición de la justicia federal. Esta impartición de la justicia indiscutiblemente viene arrastrando graves problemas, graves deficiencias. Considero yo que el más grave de todos es la tardanza en la resolución de los asuntos. Sí. La justicia definitivamente no está siendo ni pronta ni expedita en el Poder Judicial de la Federación. Sí. Yo tengo un cliente de 90 años que tiene un amparo directo en trámite y el señor lleva aproximadamente 1 año, 3 meses esperando sentencia. Y es hora en que esa sentencia no se dicta. No, a lo mejor el señor se muere antes de que se dicta la sentencia. Directos de octubre del 2023. O sea, hazme favor, o sea, es terrible. Entonces, creo que si la reforma constitucional
nos permite a los que no formamos parte del Poder Judicial de la Federación venir, registrarnos, competir y hacer un esfuerzo por llegar. Debemos de intentarlo y yo por eso tomé la decisión, ¿sí? Ok. Me encantaría ganar, me encantaría llegar a ser magistrada. Si no lo logro, estaré eternamente agradecida con la vida por Sí. haber tomado la decisión de tocar esta puerta y de intentarlo. No me quedaré con el lo hubiera hecho. No soy una persona que ve pasar la reforma enfrente de ella solo para criticar a favor o en contra de la reforma. Soy una persona que decidió participar activamente de la reforma e intentar llegar e intentar contribuir a mejorar la impartición de la justicia. Okay. Esta impartición de la justicia que no solo tiene que ser pronta y estricta, tiene que ser cercana a la población. Sí. Lamentablemente, y esto te lo digo porque he recorrido algunos municipios del estado, he recorrido algunos lugares de la ciudad durante esta campaña y además lo viví cuando estuve en el DIF estatal y lo viví cuando estuve en el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado. La población ve a la justicia como algo lejano, ve a los magistrados y magistradas, a los jueces y a los juezas como seres inalcanzables, sí, a los que no pueden tener acceso. Y considero que debemos humanizar la justicia. Sí, coincido totalmente contigo, Rosario. Creo que uno de los problemas de acceso a la justicia son los tiempos. Por más bien elaborada, técnicamente que esté elaborada una sentencia, lo que tú quieras, el retraso en la impartición de justicia es denegación de justicia. Sí. Estoy Sí. totalmente de acuerdo. Nada más tengo aquí una pregunta. O sea, ¿tú crees que la reforma permita adelantar estos plazos? Ok, como parte de la reforma se crea el Tribunal de Disciplina Judicial. El 1 de junio también vamos a votar por los integrantes, los futuros integrantes de este Tribunal de Disciplina Judicial, sí, que van a ser 3 magistradas y 2 magistrados, si mal no recuerdo. Dentro de las normas de las que forma parte de la reforma, existen normas relativas a plazos para resolver los asuntos, ¿sí? Y una de las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial será verificar que estos plazos se cumplan. Entonces, habrá las herramientas, será obligación del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración de justicia del Poder Judicial de la Federación, que estas 2 entidades sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal. Será obligación de estas 2 entidades proveer de los recursos necesarios para que se pueda cumplir con abatir el rezago en los tribunales colegiados de circuito y en los juzgados de distrito y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el hecho de que contemos con plazos, sí, no puede ser un elemento que aparezca de manera aislada. También estoy convencida de que el órgano de administración de justicia va a contratar más proyectistas, más secretarios de acuerdo, más oficiales judiciales para los tribunales. ¿Por qué te lo digo, Marco? Sí. Porque todos sabemos que la reforma judicial también implica por ahí un ahorro de recursos, sí, económicos. Implica la redistribución del presupuesto público que le corresponde al Poder Judicial de la Federación. Implica que ya no se permitan salarios gigantescos en favor, sí, de diversos servidores públicos del Poder Judicial, ¿sí? Entonces, todo ese dinero, forzosa y necesariamente, yo espero y creo en congruencia que se va a destinar una gran parte a la contratación de más personal para que se abata el rezago en un trabajo en equipo. ¿Y cuál va a ser ahí la función del magistrado o la magistrada que resulte electo después de este concurso? Ajá. Pues proveer dentro de su esfera de competencia a la correcta organización del trabajo dentro del propio Tribunal Colegiado de Circuito. A cada magistrado o magistrada le va a tocar lo correspondiente a su propia mesa.
Ahí, si me permites, yo tengo una propuesta en la página del INE, en la página Conóceles del INE, pueden ustedes conocer a detalle mi currículum y mis propuestas para mejorar la impartición de la justicia. Una propuesta que yo manejo es que, considerando que los colegiados son tribunales en materia mixta, como lo dije hace un ratito, es una realidad que dentro de los secretarios proyectistas de cada tribunal y los propios magistrados hay personas con especialidad en alguna rama del derecho. Sí. Nos vamos a encontrar a una persona con maestría en fiscal, esperemos que haya alguno con maestría en fiscal, nos vamos a encontrar algún servidor público con maestría en derecho penal, alguno con maestría en juicios orales mercantiles, en derechos humanos, etcétera. Quisieras como especializar las mesas. Exactamente. Entonces, justo una de mis propuestas es que, en caso de que yo llegue a ser magistrada, yo asignaría el conocimiento y la proyección de los asuntos, el proyectar, el que un servidor público haga la propuesta de la sentencia de tu problema. Si tu problema es en materia penal, que la propuesta de la sentencia de tu problema la haga un abogado o un servidor público experto en penal. ¿Para qué? Para que entregue una propuesta de sentencia, un proyecto de mayor calidad y la pueda hacer más rápida. ¿Sí? Sí. Igual si tengo un experto en materia fiscal, que él se dedique a hacer la propuesta o proyecto de sentencia en materia fiscal. Sí. Y los magistrados y magistradas también, que preferentemente el turno de los asuntos corresponda a su grado de especialidad. Obviamente, cuando esas propuestas de sentencia lleguen al pleno, tendrán que ser votadas y analizadas por todos los magistrados y magistradas. Sí. Y aquí viene de la mano también, yo espero que el órgano de administración de justicia apoye con más capacitación, porque necesitamos que el personal de los tribunales colegiados de circuito esté cada día más capacitado. Sí. Y más especializado. Y considero, Marco, que todo esto nos va a ayudar a que los asuntos se resuelvan de manera más rápida. Sí. Y con mayor calidad. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay problemas en la justicia en México. O sea, sí, no podemos negarlo. La gente se siente separada de las autoridades judiciales. Por más de que conozcamos a gente, yo creo que tú también conoces, yo conozco gente que es parte del Poder Judicial y es muy trabajadora y es muy capaz, y trabajan hasta en su casa y no duermen. Conocí el otro día a un magistrado que duerme 3 horas. Entonces, indudablemente hay gente capaz, pero indudablemente esa capacidad no se está reflejando en una justicia para las personas, ¿no? Por una cosa o por otra, pero no se está reflejando. Por ahí también hay sentencias de la Corte Interamericana donde estudian la parte de cómo un poder judicial se vuelve eficiente y se vuelve imparcial. Y hablan de una característica, es de que no puede ser cerrado. No puede cerrarse a que lo integre nada más puras personas de carrera judicial, sino que para ser jueces y magistrados, aspirar a una magistratura, se tiene que abrir. Sí. Se tiene que abrir a las personas capaces para ser jueces. Entonces, yo veo como que hay en la sociedad, no sé si tú lo notas, porque ahorita quiero que me cuentes también de eso. Antes, primero esta pregunta, también has salido a las calles y has hablado con la gente. Sí. Pero veo que hay como dos posturas en la sociedad donde unos dicen, no, es que carrera judicial a fuerza. Si no eres del Poder Judicial no puedes juzgar. Y otra gente dice, no, los de carrera judicial ya vienen viciados, gente de fuera. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características de un buen juez? O sea, ¿quién puede, qué te gustaría a ti que fuera un buen juez para México, para los mexicanos? Ok, bueno, en primer lugar, lo que estás mencionando es muy cierto. Creo que un porcentaje de la población efectivamente considera que solamente las personas con carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación son las únicas aptas y competentes para ejercer las funciones de jueces y juezas de distrito y de magistrados y magistradas de circuito. Sí. Muy respetable su consideración. Estamos en una democracia donde precisamente cada quien deberá de expresar lo que le dicte su pensamiento.
Pero también es muy cierto lo otro que estás mencionando. Yo considero que esta pluralidad, porque además, algo muy importante, Marco, esta reforma constitucional ahorita, a Sí. nivel federal, no está sustituyendo al 100% de los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Nada más se está sustituyendo al 50%, 50%. es nada más el Y el otro 50%. 50 en el El otro 2027. 50%, exactamente, el 50% de los magistrados en funciones van a continuar en su cargo. Sí. El 50% de los jueces y juezas van a continuar en su cargo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si las personas que al día de hoy no formamos parte del Poder Judicial de la Federación, tú ciudadano, nos dan la oportunidad de ganar esta elección y de llegar a estos tribunales? Vamos a tener tribunales eclécticos, vamos a tener tribunales donde vamos a contar con magistrados en funciones Sí. que forman parte desde antaño del Poder Judicial de la Federación, y vamos a tener magistrados y magistradas que vienen de fuera. Y esto nos va a permitir que haya una diversidad cultural dentro del propio tribunal. Sí. Porque algo muy cierto, y tú eres litigante, Marco, la visión del derecho de quien solamente ha sido impartidor de justicia es muy diferente Sí. a la visión del derecho de quienes hemos sido litigantes. Sí. Los que hemos sido litigantes tenemos la visión global de las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda ¿por qué? Porque simplemente en un asunto familiar, a lo mejor, señora, a mí me ha tocado defender a la mujer en un asunto familiar que pide pensión alimenticia para sus menores hijos porque el señor no le da para los alimentos. Pero también me ha tocado defender al señor obligado a pagar los alimentos. Sí. Y los dos tienen derecho a una defensa. ¿Por qué? Porque en la fijación de la pensión alimenticia debe de haber equidad, Sí. debe de haber proporcionalidad. Entonces, el que como abogada litigante me ha tocado defender a la mujer y me ha tocado defender al hombre, me permite tener esa visión global y esa empatía, no solo con la mujer acreedora y los hijos, también con el hombre deudor. Todos tienen derecho a la impartición de la justicia. Y si vamos a dictar como magistrados o magistrados una sentencia justa, tenemos que entender la problemática de las dos partes. Y ser litigante te da esa visión. Entonces, finalmente los tribunales van a estar con una conformación mixta, Sí. porque solo se sustituye a la mitad. En ese sentido me regreso a tu pregunta que no he respondido. ¿Cuáles son las cualidades de un buen juzgador? Sí. Bueno, para mí la primera cualidad es la honestidad. Ok. Y te voy a decir una cosa, Marco. El Tribunal de Disciplina Judicial no va a poder tener una lupa que revise cada día, cada acción de un magistrado, magistrada, juez o jueza. Entonces, la honestidad tiene que ser un valor preexistente Sí. en la persona juzgadora, que sea parte, ahora sí que de su ADN, Sí. ¿sí? Porque es fundamental. Segunda cualidad, el estudio. No puedes ser un buen juzgador si no estudias con profundidad los asuntos. Sí. La disciplina, fundamental. La entrega al trabajo. Efectivamente, a lo mejor nada más duermes un día 3 horas Sí. porque tienes una sentencia urgente. Otro día podrás dormir 6 o 7. Sí. Entonces, la entrega al trabajo, la empatía a la que ya me referí, el conocimiento no solo de las leyes y los reglamentos, sino también de todo lo que son los tratados internacionales que nos enseñan toda aquella información vinculada con los derechos humanos que se deben de respetar y aplicar en la impartición de la justicia, ¿sí? Entonces, son varias las cualidades que debe de tener un juzgador, y yo no estoy diciendo, porque además no me toca criticar a nadie, yo no estoy diciendo que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no tengan o sí tengan
tengan o carezcan de estos valores. De ninguna manera, a mí no me corresponde hablar de Sí. nadie más que de mí misma. Sí, claro. Pero también las personas que somos candidatos externos podemos tener estos valores. Yo te garantizo que tengo los valores suficientes para ejercer el cargo. Hubiera sido una actitud absolutamente irresponsable de mi parte inscribirme en un concurso sin tener la idoneidad para competir Para por el aspirar cargo. al cargo. Claro, por supuesto que no. O sea, no soy una jovencita Sí. recién egresada hace un año de la licenciatura postulándose para un cargo de magistrada. No, vuelvo a repetir, tengo 30 años de experiencia. Sí. Ahora, esta es una pregunta también ya desde un punto de vista más personal, ¿verdad? Sí. Yo tengo la certeza, bueno, no la certeza, la creencia de que no existe una impartición de justicia 100% objetiva. No somos autómatas. Sí. Si existiera la resolución de justicia 100% objetiva, que resuelva la inteligencia artificial, la inteligencia, ¿no? sí. Que resuelvan claro, autómatas. Pero claro. somos seres humanos. Claro. Y eso, el alma, el espíritu, es lo que la creencia, la humanidad, la empatía, claro. es lo que nos distingue para poder resolver. Por eso un juez tiene que ser siempre un ser humano. Exacto. Pero el ser humano también tiene formación. Sí. También viene de algo, viene de Sí. alguien. Sí. Se formó de alguna forma. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, desde estudiante, y cada vez lo he confirmado más conforme he visto cómo se resuelven los casos, la filosofía es parte fundamental de las visiones del derecho para resolver. Sí. Por más de que la gente que resuelve te diga, no, es que yo soy 100% objetivo, no es cierto, o sea, no existe. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me interesa saber, tú para resolver, o sea, qué tipo de pensamiento tienes. No hablar de una escuela filosófica, porque no nos vamos a poner aquí a hablar de cosas académicas, pero sí qué tipo de pensamiento tendrías al resolver un caso, una sentencia. O sea, ¿cuál es la forma en que a ti te gustaría que se resolviera un caso así de la mejor manera posible? Ok, yo considero que la forma idónea de resolver un asunto judicial es buscando la justicia. Obviamente, para buscar la justicia, tienes que entender la esencia del problema, lo que se denomina en amparo la causa de pedir. ¿Qué busca? Sí. ¿Qué busca la persona quejosa? ¿Qué es lo que está pidiendo el que pide el amparo? ¿Y qué es lo que está argumentando su contraparte al comparecer al amparo? ¿Sí? Quienes son abogados saben que esa contraparte se llama tercero interesado, ¿sí? Es decir, si yo tengo un conflicto, vuelvo al ejemplo de hace rato, donde están litigando mamá y papá por una pensión alimenticia para los menores, la sentencia debe de dictarse en justicia, de tal manera que exista un equilibrio entre la necesidad de los acreedores y la capacidad económica del deudor. Sí. En este sentido, mi filosofía al respecto debe de ser el conocer perfectamente las particularidades, los detalles de cada caso concreto, vuelvo a insistir, la legislación, los tratados internacionales, y todo el tiempo procurar que prevalezca la justicia antes de la forma, antes de la forma, la justicia, sin dejar de aplicar el derecho. Tienes siempre que buscar la justicia. Yo tuve un maestro en la universidad, no sé si a ti también te habrá tocado este maestro, que nos hablaba del uso alternativo del derecho, ¿sí? Claro. Este grandioso maestro que nos habló tantas veces del uso alternativo del derecho. Creo que debemos siempre de buscar aplicar el derecho de tal forma que no se separe de la justicia. Y en ese sentido, necesitas, como juzgador, ser una persona sensible a los requerimientos de las partes en conflictos.
Pero ser sensible no significa dejar de ser objetivo en la medida que la norma también te va llevando, ¿sí? Ser sensible al resolver no significa, ay, no, le voy a dar la razón a la señora porque me cayó muy bien. Sí. O porque vino a platicar conmigo y lloró frente a mí. No, 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 claro que no. No, claro que no. O sea, tienes que guardar la objetividad y el profesionalismo todo el tiempo, ¿sí? Sí, claro. Y tienes que ser transparente y tienes que ser imparcial. Ser sensible no significa dejar de ser imparcial. Es entender el verdadero trasfondo del problema. Esa sería mi visión. Sí, ahora en nuestro profesor del uso alterno del derecho. Alternativo del derecho. Alternativo del derecho. Yo entiendo que una parte del uso alternativo del derecho también es tomar en cuenta que, eso yo lo entiendo, ¿verdad? Que no nada más estás resolviendo un caso. Pues también hay un trasfondo social que tienes que tomar en cuenta. Sí. ¿Tú piensas igual? O sea, ¿tú piensas que, sabes que voy a resolver tu caso y de tu hijo o tu caso y de tu hermana, pero quiero analizar la problemática social que involucra y esta sentencia es una propuesta también social para cómo se van a resolver estos casos? ¿Crees eso o que nada más está resolviendo el caso? Totalmente de acuerdo en que resolver un caso concreto va a impactar en la sociedad. Y tan es así que al día de hoy en México existe el registro de deudores alimentarios. Sí. ¿Cuándo había existido ese registro? Sí. Ese registro debió haberse creado hace 50 años y apenas está surgiendo. ¿Por qué? Porque cada caso concreto donde la justicia no ha sido suficiente para garantizar los alimentos, sobre todo de los menores de edad, nos han llevado al Estado mexicano y a la impartición de la justicia a la necesidad de generar este registro de deudores alimentarios. Sí. ¿Por qué? Porque la justicia no ha sido suficiente. Claro. Entonces se necesitan herramientas complementarias. ¿Y de dónde surgió la necesidad de este registro? De un primer caso, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, 1000 casos, 100 casos, millones de casos, donde no se termina de resolver la situación de los acreedores alimentarios. Yo tengo en el despacho una clienta, tenemos mi socia y yo una clienta. Bueno, su deudor alimentario simple y sencillamente donó todos sus inmuebles a sus hijos del primer matrimonio. Él, siendo dueño de su empresa, le donó sus acciones a sus hijos y ahora sus hijos lo registraron en la empresa como un trabajador con salario mínimo. Entonces el señor, habiendo sido el dueño de la empresa, ahora resulta que está registrado con un salario mínimo. Y entonces el juez le concedió a los hijos menores de edad de mi clienta una pensión alimenticia en base al salario mínimo, pues porque el señor eso es lo que tiene registrado ante el IMSS, cuando en el expediente están las evidencias de que él donó sus acciones. Es que el derecho no puede ser tan formalista. Exactamente, el señor está incurriendo en un fraude de acreedores y en actos simulados junto con los hijos de su primer matrimonio. Entonces, o sea, es aberrante. O sea, la señora dice, ¿cómo es posible que me esté dando 300 pesos cuando es dueño de la empresa? Porque simuló todo y precisamente un juez de distrito en un amparo indirecto le dio la razón. ¿A él? Sí. Ahora, eso es lo que te digo. O sea, yo no lo puedo creer. Es la hora en que no lo puedo creer. Eso es algo excelente de los magistrados. Son última instancia. ¿Sí? Y el hecho de que seas última instancia, tienes una posibilidad de aplicar el derecho más amplio. O sea, como magistrado, tú puedes decirle, no, pues, no seas formalista. Sí. En las constancias está una simulación. Claro. En las constancias tengo esto, y soy magistrado, y puedo aplicar el derecho de forma amplia, y se va para atrás todo, y te condeno con base en la empresa. Eso lo puede hacer un magistrado. Sí, pero si yo me limito de manera cuadrada, es que el informe del IMSS dice que ganas un salario mínimo, ya.
Ahí se acabó mi visión. Decírtela fácil, ¿no? Exactamente, sí, entonces creo que ese es un caso Sí. que nos habla mucho del problema. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, entonces ya nada más te pediría, por favor, si puedes cerrar, recordarle a la gente tu nombre completo, decirnos cómo pueden votar por ti, cómo estás en la boleta, para qué cargo contiendes, y pues sí, que nos hables ya el cierre. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues les repito mi nombre, soy Rosario Muñoz. Me encuentran en la boleta rosa de la elección federal. Esta boleta rosa es para elegir a magistradas y magistrados de tribunal colegiado de circuito. Yo soy la candidata número 10 en esta boleta. Ahí encontrarás mi nombre, iniciado por mi apellido, Muñoz Pavón Rosario. ¿Cómo se vota en esta elección? En esta boleta, que es rectangular, lamentablemente no la traje, del lado izquierdo estamos 15 candidatas mujeres y en la parte superior de la boleta color rosa vas a encontrar 5 recuadros. En cualquiera de esos 5 recuadros, lo único que tienes que hacer, si gustas votar por mí, si me das esa oportunidad, es poner los 2 dígitos de mi número, es decir, poner el número 10 en el primero o en cualquiera de esos recuadros. Si no quieres votar por ninguna otra candidata, los otros 4 recuadros hay que tacharlos con el plumón o hay que ponerles una X bien rellenaditos y entonces pues ahí estarías votando nada más por tu servidora. Si quieres votar por una segunda candidata, pues segunda, tercera candidata, pones el número de tu servidora y el de la otra candidata de tu preferencia, ¿sí? Así de sencillo, puedes votar por Rosario Muñoz Pavón. Recuerda, una candidata de 10. Mis redes sociales, mi red social es Rosario Muñoz Pavón, candidata magistrada, así lo vas a encontrar. Y bueno, pues también estoy en otras redes sociales. Te agradezco mucho tu paciencia, el que dediques 40 minutos de tu vida a ver este video y el que el domingo 1 de junio dediques también un pedacito de tu vida a ir a votar por tu servidora y aquellos otros candidatos para los diversos cargos que tú decidas elegir. Muchísimas gracias por escucharme. Rosario Muñoz Pavón, mi compromiso es contigo, con tu familia, con tu empresa y antes que nada con la honestidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por aceptar ti, la Marco. invitación de CIEJUF, el Centro de Investigación y Estudios Jurídico-Fiscales. Muchas felicitaciones a ti y a todos los candidatos por inscribirse a este primer ejercicio electoral de la historia de México. Los convoco a todos ustedes a que salgan a votar el 1 de junio, domingo 1 de junio, localicen su casilla, no lo dejen para el último día, vayan localizando su casilla. Va a haber casillas especiales en caso de que estén fuera de la ciudad, en caso de que no estén en su distrito. Váyanse temprano a votar, revisen la página del INE, conóceles, pónganle en Google, conóceles y sale la página, revisen los currículums, los candidatos, hay ensayos para que puedan practicar cómo votar desde ahorita y yo los sigo viendo en los siguientes episodios.